Sí, primero que nada agradecer, señor presidente, esta tremenda iniciativa. Yo creo que es muy importante que todos estemos alineados ante una situación tan difícil como la que está viviendo el mundo después de una pandemia o a través de una pandemia que ha tocado todos los países. Definitivamente este trabajo en conjunto que viene ya desde hace un tiempo, ahora hemos, como usted dice, se ha venido trabajando de manera bilateral con todo el mundo. Pero hay una cosa que a mí me gustaría mencionar, y es que durante todo esto no ha habido faltantes de productos. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que eso es algo por lo que tenemos que luchar. Porque no falte y porque la gente tenga dinero para comprarlo. Yo creo que esas son dos cosas que son muy básicas, que tenemos que seguir luchando. Obviamente nosotros como sector, unidos al Estado y a todos los sectores de la sociedad, tenemos que también luchar por detener esta alza. Nosotros estimamos que esta inflación que está siendo importada a República Dominicana es algo pasajero, pero no somos economistas, yo no soy economista, pero sí estamos luchando para que nuestros inventarios se mantengan, para reponer nuestros inventarios aún a costos mucho mayores, pero estamos haciendo ese esfuerzo, presidente. Fíjense, si uno se pone a ver la historia, cómo se comporta el mundo después de las grandes crisis, siempre hay un proceso de inflación. Por una razón de economía elemental, la demanda aumenta después de las crisis y la oferta no empareja necesariamente. El mundo ha pasado un año cerrado, se han dado mucho dinero de subsidio, Estados Unidos 6 trillones, aumentan las remesas y cuando el mundo comienza a reactivarse económicamente hay un aumento de demanda. Adicionalmente, en este caso, ha aumentado los commodities, el petróleo más los otros petróleos, y hubo un gráfico muy interesante ahí, donde se veía que de China se ha multiplicado el precio por 5, pero de vuelta no se ha multiplicado por 5, porque China siguió produciendo, nos mandó furgones llenos y nadie devuelve furgones vacíos. Y como la producción está bajita en Occidente, pues el problema de China es que no hay furgones. Nosotros tenemos mercancía en China 3 meses esperando furgones para poder venir. Y eso aumenta el precio, por supuesto. En consecuencia, lo que estamos viviendo es una inflación que es mundial y los factores son externos a nosotros. Pero todo luce indicar, igual que en crisis pasadas, que será una inflación temporal. Y ya hay muchos productos como la madera que sus cotizaciones a futuro han disminuido 40%. Ahora, si vemos en Dominicana, la inflación ha sido de mayo a mayo un 10%. Pero el ministro Hatton puso un cuadro muy interesante donde se vio que bajó de 99 a 97 y volvió a subir y estamos en 107. O sea que al inicio de la pandemia hubo una deflación. Ese 10% afectado por esa deflación lo que es en realidad es un 8% si me voy a 2 meses más atrás. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa como demasiada extraordinaria para que nosotros nos precipitemos a tomar medidas. Creo que el gobierno ha actuado muy bien porque el gobierno lo que ha hecho es subsidiar el aumento de combustible, el pan, los alimentos, como mencionó el presidente en su intervención, pero honestamente yo creo que debemos de ser muy prudentes para más medidas de choque, porque esas medidas de choque pueden frenar el crecimiento. A mí me gusta la escuela americana. Por su historia, los americanos cuando pasaron de la Gran Depresión tuvieron 2 fenómenos graves. La inflación, que siempre viene después de una crisis, pero también la pérdida de empleos.
Europa, después de la guerra, sobre todo Alemania, lo que tuvo fue una enorme inflación. Entonces, los bancos centrales tienen mandatos distintos. En Europa, el mandato al Banco Central es contrólame la inflación. En Estados Unidos es contrólame la inflación, pero también genérame empleo. Por eso, si toman en YouTube el número 2 de la Reserva Federal, que es el técnico, lo que dice es, nosotros no vamos a hacer nada, porque esto es temporal y porque nosotros no queremos parar el crecimiento que se espera que pueda llegar hasta el 6% en Estados Unidos, que es una cosa extraordinaria. Por lo tanto, yo sugeriría que en esas medidas que se mantenga lo que ha hecho el gobierno, que es subsidio a los alimentos, pero que no hagamos cosas que puedan frenar nuestro crecimiento. Yo creo que la inflación va a acabar alrededor del 7% al final del año y nosotros pudiéramos tener un crecimiento que puede estar cercano al 10%. Consecuencia, piense que esa inflación del 8 no tiene nada que ver con una inflación monetaria porque el peso incluso se ha apreciado. Pero si tomamos medidas como subir la tasa de interés para frenar la inflación, también frenamos el crecimiento. En consecuencia, tenemos que ser prudentes con medidas que no sean el subsidio a productos básicos. Quiero felicitar esta iniciativa del presidente de la República, licenciado Luis Abinader, por darnos esta oportunidad de estar en esta reunión. Gracias por invitarnos, señor presidente. Nosotros, es importante que usted, por lo menos, que yo me imagino que en algún momento le llegan las informaciones, nosotros le hemos tomado la palabra con lo que usted ha dicho, que quiere generar unos 600.000 empleos en su gobierno durante estos 4 años. Nosotros hemos tomado la palabra y hemos partido del punto de vista de la cantidad de MIPYMES informales que hay en el país, que son las que generan normalmente esos empleos. Y que también están los parámetros de la cantidad de empleos generados informales, que en la medida en que esas MIPYMES no se formalizan, no vamos a generar empleos formales. En ese sentido, yo le solicito, señor presidente, tomar en cuenta, ya nosotros hemos presentado propuestas al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME para que desarrollemos un proyecto de formalización. Ojalá que todas las federaciones y el señor presidente tome en cuenta que el sector de los colmados maneja prácticamente el 80% de los productos de consumo masivo y son el día a día de la persona. No basta solamente con trabajar concentrado por ejemplo, en los programas de INESPRE. No basta solamente con decir que vamos a trabajar con que los colmados se forman en cooperativa. Hay un nivel muy bajo en materia de manejo de intelecto de ese sector y por eso debemos trabajar para ayudar. Y señor presidente, si tenemos el 90% de las MIPYMES informales, estamos dependiendo de un 10% de la formalidad y de ahí es que está recibiendo impuestos el Estado y por eso no puede crecer. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos gustaría, usted tiene a Carmelo Rodríguez, que está como asesor suyo, le he pedido algunas reuniones con la finalidad de ver cómo presentamos proyectos, porque hay que ayudar la gestión suya, presidente. Usted tiene muy buenas intenciones, me preocupa tanto que usted no lo puede hacer solo. Tenemos todos que colaborar, tenemos que ayudar. No basta solamente con el trabajo, con el trabajo de desarrollar a través de los programas de INESPRE. ¿Por qué, presidente, que desde que llegó la nueva administración también tenemos un proyecto para presentárselo al ministro de Agricultura con la finalidad de hacer un acuerdo entre lo que son los productores y los comerciantes de esta lista, que es el canal de distribución? Pero hay que ponerle atención a eso, que en algún momento se produzca la intención, porque nadie vende más productos
que los colmados pueden ser hasta comité de base de cualquier partido, por la cantidad de personas que van al colmado. Pero hay que tomar en cuenta ese sector, presidente, para que trabajemos con la formalidad de esa MIPYME, para que generemos los empleos necesarios y formales, y que también ese sector se sienta protegido. Muchas gracias, Antonio. Tú sabes que yo te conozco hace mucho tiempo y tú has estado trabajando y con este discurso durante décadas, lo cual yo pienso y espero que lo podamos lograr en este gobierno. Pero también tú sabes, y es una pena, que ese sector minorista no está unido. Y se nos ha sido muy difícil reunirnos con todos los sectores del sector colmado, que para mí es la base social de los barrios, es la base social de nuestra sociedad. Y yo incluso teníamos una reunión hace 2 semanas para empezar a poder organizarnos, y tú conoces muy bien que están divididos en diversas asociaciones en todo el país. Lo que podemos hacer ahora, aprovechar y tratar de unificarlo lo más posible. Te vamos a invitar para que nos ayude a unificarlo. Y yo creo que si bien las cooperativas no van a ser la solución total, van a ayudar bastante a poder organizarse. Porque si están dispersos, van a comprar mal. Si están unidos, van a comprar mejor. Si están dispersos, no se van a poder educar de la manera que tú, con mucha razón, dices que deben educarse en temas comerciales y tributarios. Entonces, esas cooperativas han tenido... Yo soy un amante de las cooperativas y sé y he visto cómo han ayudado a muchos sectores. Y yo creo que lo pueden ayudar en ese sentido. Así que, Antonio, con la relación que tenemos de muchos años, yo te llamo y vamos a trabajar juntos en ese sentido. A la propuesta quisiéramos hacer dos sugerencias que fueran posibles para fines de evaluación. La primera, aunque decimos que estructuralmente no hay ninguna razón interna para aumentos de precios a lo interno, sí hay una que indirectamente lo hace, y es el tema de los fletes. El aumento de los fletes, sobre todo el de China y de Europa, pues tiene un impacto también en los impuestos que se pagan. Perdón, Tico, yo dije de razones, o sea, estoy de acuerdo contigo, yo digo de razones que se originan en el país. Ah, claro, claro. Sí. Sí, no, pero no es un punto contrario a ese, sino que el aumento de los fletes incide directamente posteriormente en el costo, porque aumenta el pago de los aranceles y también del ITEVIS en aduana. Entonces, si fuera posible alguna medida de carácter temporal, de forma tal que se utilice para fines del cálculo del impuesto, en lugar de que sea sobre ese flete actual, que sabemos que está temporalmente muy elevado, que pueda contemplarse la posibilidad de utilizar quizás los precios de los fletes prepandemia o quizás un promedio de lo que fue en el año pasado. Eso por un lado. Por otro lado, estamos conscientes de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para, de alguna manera, diluir los efectos que estamos teniendo con el aumento de los precios. Y sabemos también que quienes más están afectados son los consumidores y de forma particular los de menores ingresos. Y ese esfuerzo que se está haciendo a través de la tarjeta Solidaridad y otros planes, pues es una manera de impactar positivamente a ese nivel socioeconómico. Sin embargo, ese dinero pudiera rendir más y debería rendir más. Que contemplen dos posibilidades. La primera es, así como se hizo en la época de pandemia, ampliar la cobertura y el acceso de estas tarjetas a los supermercados e hipermercados, que muchas veces tienen precios que son mucho más competitivos, por un lado, o tienen ubicaciones en particular que pueden ayudar a estos consumidores. Y también contemplar la posibilidad de que se utilicen esta misma tarjeta en los mismos mercados populares, que es algo que tampoco se ha utilizado. Sabemos que eso llevaría quizá a un proceso de evaluación, pero esas dos medidas pudieran mejorar el acceso a mejores precios de esos consumidores de menores ingresos. Sí, muchas gracias, Tico. Mira, esas son muy buenas observaciones. Por eso yo quiero proponer
con la anuencia de ustedes, que se hagan esas mesas de trabajo. Unas mesas de trabajo que quiero ponerle un tiempo para que tengan ya las recomendaciones. Sobre ese primer caso del aumento de los fletes, eso perfectamente podemos verlo con aduana, incluso lo discutimos ya hace unos días como una de las opciones, con Hacienda y con aduana, y estamos totalmente abiertos a eso. Sobre el tema de las tarjetas, en permitirle a las grandes tiendas, eso cuando se permitió con la pandemia, yo creo que también aquí hay un tema social y nosotros también, esos pequeños negocios, esos pequeños colmados, todos están pasando una situación, pero esos pequeños colmados están pasando por una peor situación que todos. Entonces también esa es una manera de que eso se pueda mantener el comercio y mantener esos pequeños negocios en esos barrios, que como decía Antonio, son fundamental también para esos sectores. Yo sé que en las grandes superficies se puede vender más barato, pero ahí hay que haber también un equilibrio, porque hay que defender las pymes, hay que defender esos pequeños negocios también, que son los más sufridos en esta crisis, y hay que verlo desde ese punto de vista. Muy buenos días. Antes que nada, señor presidente, felicitar esta iniciativa de esta mesa de trabajo por la crisis internacional de precios. Como usted bien dice, esto se va a resolver trabajando todos juntos, es la manera de hacerlo. Quiero decir que el resultado de que el sector construcción haya presentado el dinamismo que ha tenido en el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año, es precisamente el resultado de las medidas monetarias expansivas que se han tenido. Ya estamos viendo el resultado de esas medidas. Y es por eso que en ese sentido estoy de acuerdo con quienes han dicho que esas medidas deben seguir promoviéndose para que el sector siga creciendo y siga siendo el protagonista del desarrollo, del relanzamiento económico en este momento. Es importante también aclarar, es importante decir que el sector vivienda, a nivel de proyectos en carpeta, y eso es parte de lo que ha estado sucediendo con ese dinamismo, tiene una cantidad de proyectos sin precedentes en la historia del país. O sea, tanto proyectos de carácter privado como los proyectos que son iniciativa del mismo gobierno. Felicitamos también esos proyectos Familia Feliz y Mi Vivienda, que van a marcar un antes y un después en el tema vivienda en este país, porque están dirigidos a segmentos que anteriormente no podían ser cubiertos por el sector privado. Y es por eso que estas iniciativas y esto que se ha logrado y ese dinamismo que tiene el sector debe ser protegido. Ahora mismo estamos en una situación muy delicada con el tema de esas alzas que hemos venido comentando, que ciertamente el origen de la mayoría viene del factor externo. Pero hay medidas, eso se ha traducido en un aumento, esas alzas que algunas son del 100%, del 70% en algunos insumos, ya en el último año se ha traducido en aumentos en el costo del metro cuadrado de la vivienda que rondan el 30%. Estos son números sumamente importantes porque no hay forma de que el sector los pueda absorber y tampoco es posible transferirlo a los clientes. Estamos hablando de que una vivienda que probablemente, que todavía cae en categoría de bajo costo, porque llega hasta 3.8, que costaba 3 millones de pesos, pues entonces costaría ahora mismo cerca de 3.9. Es por eso que yo entiendo que ante situaciones extraordinarias como las que se están presentando, debemos tomar medidas extraordinarias. Y muchas de ellas pueden ser de carácter transitorio, como bien explicaban quien me precedió. Nosotros estamos de acuerdo de que esa distorsión que se ha presentado con los fletes
y que no obedece a un tema local, pero sí a nivel de arancel y en la parte impositiva, pues sí pueden haber correctivos de manera transitoria. Igual, saber el efecto que tiene, se comentaba ahorita el tema de la madera, el hecho de que la madera haya estado bajando en los mercados internacionales, obedece en parte a que Estados Unidos, el arancel de la madera importada desde Canadá, hace unas semanas lo bajó del 20 al 9%, y eso se refleja en los costos internacionales de la madera. O sea que hay medidas transitorias que podemos tomar y implementar durante esta coyuntura transitoria para que no se pierda lo que hemos estado trabajando, porque nosotros vemos con preocupación que ya hay promotores que inclusive han anunciado en algún momento paralización de ventas. Y hay situaciones de promotores que también están teniendo dificultades en transferir ese costo, y hay personas que pudieran estarse devolviendo. Y tenemos que seguir manteniendo en la mente de las personas el chip de que este es un momento propicio para comprar viviendas, para invertir, y que están todas las condiciones dadas para que eso pueda seguir sucediendo. Agradecemos finalmente, como usted decía, ya han habido reuniones bilaterales. Nosotros hemos tenido mucha apertura del Ministerio de Industria y Comercio, hemos estado llevando nuestras propuestas allá y esperamos que en el corto plazo muchas de estas medidas puedan estarse implementando. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, ingeniero. Estamos de acuerdo con usted y por eso es que queremos hacer esta mesa. Pero yo quiero también, aquí tenemos que hablar con toda franqueza. El ministro de Hacienda y el director de aduana, nosotros hablamos sobre el tema de lo que se ha mencionado aquí varias veces, de los fletes, y de eliminar quizá esos fletes del ITEVI y del costo, pero también tiene que ser con un compromiso con ustedes, y cuando digo con ustedes, digo con el sector comercial, de que ese ahorro que está haciendo el gobierno sea transferido a la población. Entonces eso tiene que ser con ese compromiso, y por eso es que hemos llamado a esta mesa, para que hagamos esos compromisos, porque el sacrificio sí tiene que ser del gobierno. El primero que tiene que sacrificarse es el gobierno, pero también tenemos que sacrificarnos todos. Y yo le digo a ustedes, señores, que como está la economía, que estamos creciendo a un mínimo de un 7,5%, ya se está recuperando el turismo, estamos en el mejor momento de las zonas francas, el sector agropecuario también está, a pesar de los aumentos de los costos, está también sembrando y continúa sembrando el país. Lo que desde el punto de vista económico, nosotros lo que tenemos es que vacunar a todo el país con el ritmo que estamos haciendo. Y si podemos atender y mitigar estas alzas, ajustando los salarios para que la población cubra este aumento de precio, este país tiene posibilidades infinitas de desarrollo, con la mejor capacidad de desarrollo de cualquier país de Latinoamérica. Es la vacunación, que nos vacunemos todos y nosotros poder atender este tema del aumento internacional de los precios y su impacto al país. Si podemos mitigar eso, el crecimiento es infinito. Y al mismo tiempo, el beneficio, nosotros nos vamos a encargar con las políticas públicas razonables e indicadas, para que ese crecimiento, que lo ha habido sí durante mucho tiempo, se convierta en desarrollo y no solamente para una capa de la población. Y eso lo vamos a hacer con todos esos proyectos sociales, invirtiendo más en salud, ejecutando el presupuesto de educación con mayor calidad, invirtiendo también en estos programas de vivienda que lo estamos subsidiando, como el de Familia Feliz y el de Mi Vivienda. Todos esos son proyectos que convertirán el crecimiento en desarrollo, pero en situaciones normales, cuando pasemos ya a esas partes normales. Buenos días, buenas tardes, presidente. Quiero reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno en tanto cuanto ha podido enfrentar la crisis, sobre todo lo que ha ocurrido en términos de transparencia en las diferentes instituciones públicas.
Hoy podemos ver, por ejemplo, que en educación, que cuando se hacía una licitación ganaban 15 personas básicamente o participaban 15. Hoy participaron 600, participan 600 y ganan 90, lo cual es una muestra de que ha habido una apertura y transparencia para que haya participación. Eso mismo ha pasado en INAVIE y ha pasado en las diferentes dependencias como el INVI, y esto da la oportunidad porque la economía se pueda reactivar de manera más rápida. Estamos totalmente de acuerdo con lo establecido con el gobernador del Banco Central y el ministro de Industria y Comercio con la realización de los préstamos. Sin embargo, presidente, no ha sido suficiente. Yo creo que esta política debe seguirse incentivando y sobre todo flexibilizar en algunas áreas, porque hay empresas que mantuvieron cerradas, industrias que le fabricaban a hoteles básicamente, exclusivamente, y que sus ventas han decrecido de manera considerable. Aunque el banco y los diferentes bancos han hecho un esfuerzo, sobre todo el Banco de Reserva, que hay que hacerle un reconocimiento, aunque esto ha ocurrido, el banco se ve imposibilitado a prestarle, porque al decrecer y caer los estados financieros, el banco le dice, ya tengo que hacer reserva por un asunto de regulación. Al hacer reserva por un asunto de regulación, como yo recibo dinero de depósito, ya el préstamo deja de ser rentable y no puede ser, no puede facilitarte la asistencia. Entonces esos sectores se han quedado, muchos se han quedado excluidos del tema financiamiento. Asimismo con los atrasos, cuando hay empresas que están atrasadas, el banco por un asunto de regulación le dice, tiene que ponerte al día, pero la empresa dice, pues si yo no me he podido poner al día para pagar, ¿cómo voy a buscar dinero para ponerme al día? Yo lo que quiero es que haya una manera, un mecanismo de poder reestructurarme y poder llegar así a poder cumplir y a poder accesar a una menor tasa. Entonces yo creo que la crisis nos da una oportunidad, y yo creo que la oportunidad que podemos ver es que hay una gran, el gobierno tiene una gran decisión y dentro del pacto social debe dársele prioridad, algún gran pacto por el empleo, para que así podamos, que esos subsidios que se le dan a la gente, que al final de cuentas no sabemos si debemos dárselo porque es una asistencia, pero lo ideal es que esa gente se puedan insertar a algún mecanismo de trabajo para que dejen de ser una carga para el gobierno. De manera que nosotros quisiéramos que se tomara en consideración dentro de las discusiones estos aspectos. Gracias, Sandy. Bueno, queremos que tú participes y ahí esas interesantes iniciativas pues la plantees. Compartimos su inquietud, su visión y la visión de la realidad de la economía en este momento. La economía funciona estupendamente bien. Yo creo que las empresas, todos los que estamos aquí, lo sentimos y es una realidad. Y creo que también coincidimos todos en que hay algo temporal en esto. Y dado el tiempo, voy a ser sumamente breve con mi intervención. Parecería que todo se va a decantar, dada la temporalidad, por algún tipo de subsidio y de ayuda. Simplemente mi único comentario es identificar qué es lo que vamos a subsidiar. ¿Al producto o al consumidor? Si subsidiamos el producto, un poco lo que nos pasa con el combustible, estamos subsidiando el diésel del camión que saca una cosecha de un sitio de cultivo a un mercado, y al mismo tiempo estamos subsidiando el combustible premium de una persona que utiliza un Mercedes-Benz para ir a un resort de vacaciones. Si subsidiamos abiertamente los productos de la construcción, pues subsidiamos el apartamento económico de varios millones de pesos y el apartamento de lujo y la vivienda económica. Y dado que es temporal, simplemente quisiera sugerir que se evalúen formas, si la tecnología lo permite, de que el subsidio no sea al producto sino al consumidor. Porque a final de cuentas, si todos coincidimos en la temporalidad de este proceso, el desmonte del subsidio puede ser tanto más traumático que el costo de ponerlo. Una vez puesto subsidio generalizado, es difícil volver atrás. Simplemente tener pendiente que quizás sea buscar una forma adecuada de subsidiar al consumidor y no al producto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí, muy sabias palabras.